El Señor me dijo, los que están hoy aquí están porque tienen hambre. No importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés pasando, el hambre por su presencia es más grande que tu circunstancia. El hambre por su presencia es más grande que lo que pasó ayer, es más grande que lo que pasó esta mañana, es más grande que lo que puede pasar en tu vida personal, situaciones, problemas. El hambre por su presencia es más grande y por eso estás aquí. El Espíritu Santo de Dios te trajo esta noche a este lugar porque tiene algo especial para ti. Así de que yo lo felicito y me gozo, me alegro profundamente. Hay un gozo en mi corazón inefable de verlo a usted con esa hambre por Dios. Podía haber estado en cualquier otro lugar, pero usted se decidió por venir a la casa de Dios esta tarde. Usted dijo, yo me voy porque tengo necesidad por Dios. A su nombre, gloria. Dele más fuerte el aplauso al que vive y reina. Pero el Espíritu Santo de Dios me decía, estoy despertando una generación sedienta por mi presencia y con hambre por mi presencia. ¿Por qué? Porque viene juicio. Y yo quiero que me preste mucha atención esta tarde. Espero que esta palabra no me la censuren YouTube. No me la censure Facebook, porque hoy estamos siendo perseguidos para no predicar mensajes como estos. El juicio de Dios se avecina sobre el mundo entero. Y por eso es que la voz del Espíritu Santo me decía, antes de que mi juicio caiga sobre la tierra, yo envío mis ángeles, toco las puertas de los Lots y sus familias y les digo, juicio de Dios viene para la tierra, juicio de Dios para Sodoma y Gomorra. Agarra tus maletas, agarra a tus hijas, Lot, agarra a tu esposa y huye a las montañas, y cuando corra no voltees hacia atrás. Yo estoy despertando, estoy enviando ángeles, estoy tocando corazones, estoy tocando puertas y estoy despertando el espíritu de muchos, porque el juicio de Dios viene sobre la tierra. El juicio de Dios, el juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Cuándo es que se provoca un juicio para una nación? ¿Cuándo es que se provoca un juicio para una tierra o para un planeta o para la tierra entera? ¿Cuándo se provoca esto? Cuando el pecado ha llegado a su punto clímax. Cuando ya el pecado sobrepasó los límites que Dios estableció. Cuando ya el ser humano ha perdido la coherencia y se han vuelto incoherentes, enajenados, con mente cerrada. Y aunque ven, están ciegos de su espíritu y de su alma. El juicio de Dios viene sobre la tierra. Me estremece escuchar cómo una de las organizaciones más grandes en este globo terráqueo, una organización mundial, aprobó la pedofilia, tocando la inocencia de nuestras generaciones más pequeñas. ¿Cómo puede una organización mundial aprobar la pedofilia y tocar la inocencia de niños y de niñas? ¿Qué pasa cuando la inocencia de un niño sea violenta? ¿Qué pasa cuando la inocencia de una criatura se altera? ¿Qué pasa cuando tocamos la inocencia de un niño, que pervertimos y corrompemos el corazón de ese niño a una temprana edad?
¿Y cómo es posible que una organización mundial apruebe la pedofilia y hoy haya legalidad de poder tocar, meterse con niños de 5 años, 4 años, trata humana, tráfico de niños y niñas para la prostitución, y que esta organización lo apruebe? El juicio de Dios viene sobre esta tierra. El juicio de Dios viene y es demasiado. La inocencia de las criaturas ser alterada y pervertida es demasiado. ¿A dónde nos lleva la ignorancia? La ignorancia nos lleva a la arrogancia. Grábese esto, apréndase esto. La ignorancia nos llevará a la arrogancia. Cada vez que el hombre es un ignorante, cada vez que los gobiernos son ignorantes, la ignorancia los lleva a la arrogancia, a sentirse superiores, a sentirse más grandes que otros y a hacer las cosas a su forma y a su manera. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. El juicio de Dios viene sobre la tierra. La ignorancia del hombre que lo lleva a su arrogancia lo está llevando a construir una computadora cuántica, una combinación de física y matemáticas para abrir portales en mundos paralelos y darle la bienvenida a extraterrestres para que entren a nuestro planeta en son de paz. Esto no es algo que se escuchó por ahí, esta es una realidad. ¿Qué provoca el juicio de Dios? Que el hombre se ha degradado y la humanidad ha caído en peor condición que la de el diluvio. Antes del diluvio, la maldad, dice Génesis capítulo 6, que todo designio de las decisiones del corazón del hombre eran continuamente hacia el mal. Y lo que hoy estamos viviendo es peor, porque el avance científico, el avance tecnológico le está facilitando a estos perversos, a estos corruptos, a estos gobiernos corruptos y a esta gente perversa, les está facilitando y les está empoderando, les está dando poder para hacer desastre, valiéndose del avance científico y el avance tecnológico. El mundo está en su peor estado de pecado, en su peor degradación. Hoy más que nunca la humanidad está perdida. Y cuando eso pasa en una humanidad, Dios no lo soporta. Llega ante el trono de Dios como una peste. Llega ante el trono de Dios con olores que no le son gratos ante su trono. Y Dios se tiene que parar y decir: ¿qué está pasando? ¿De dónde viene ese olor superfacto, ese olor podrido? ¿De dónde está viniendo ese olor que está contaminando mi altar? No soporto eso. Y Dios se tiene que parar y ver la tierra y decir: es demasiada la maldad, es demasiado el pecado que hay en esta tierra. Está contaminando mi altar, está contaminando mi trono. No lo soporto. Por eso Dios tiene que tomar decisiones. Que a veces uno se pregunta: pero ¿por qué pasa esto acá? ¿Por qué pasa esto otro allá? No es que Dios es amor. La Biblia dice: Dios es amor, pero es fuego consumidor. Cuando ya el hombre peca y peca y peca y no se arrepiente porque su ignorancia lo está llevando a una arrogancia, Dios dice: basta ya. Toma la decisión de traer juicio. Y los juicios de Dios no son gratos. Los juicios de Dios no son buenos. ¿De dónde el hombre ha creado y ha inventado tantas cosas? ¿De dónde hoy el hombre se cree superior? Estamos como en los tiempos de la Torre de Babel. Aquellos ignorantes, arrogantes. La ignorancia los llevó a pensar que podían construir una torre y llegar a Dios y decirle: mira, no que solamente tú, también nosotros podemos. Y cuando Dios vio la ignorancia que produjo arrogancia en el corazón de esa generación, los dividió para siempre.
creando lenguas distintas, idiomas diferentes, para que el hombre jamás pudiera volverse a comunicar entre sí. ¿Qué provocan los juicios de Dios? El pecado. Pero usted dirá, pastor, pero mientras más abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sí, por eso empecé diciendo que Dios está despertando a una nueva generación. Dios está despertando a un pueblo con hambre por su presencia, con amor por su... Oiga, yo estoy escuchando la voz del Espíritu Santo que me dice, estoy despertando a Noé, estoy despertando a Noé, estoy despertando a Noé, estoy despertando a aquellos que van a proclamar la verdad de Dios, aquellos que se van a parar firme, que aman su presencia. ¿Dónde está ese pueblo que ama su presencia? ¿Dónde está ese pueblo que dice, heme aquí, yo necesito más? Porque antes de cada juicio, antes de traer juicio, Dios habla. Antes de traer juicio, Dios empieza a tratar con el corazón de un Abraham que le dice, Abraham, no puedo esconderte esto, eres mi amigo y te tengo que decir que voy a destruir Sodoma y Gomorra. Dios está levantando a hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas que están en esta casa. Así me dijo el Espíritu Santo. Dios los está levantando para interceder, para clamar, interceder por sus vecinos, clamar, interceder por sus familiares. Tal igual a como lo hizo Abraham. Abraham empezó a interceder por Sodoma y Gomorra y le dijo al Señor, Señor, si encontramos 50 justos, por esos 50 justos detienes tu juicio, detienes tu ira. Y el Señor le dijo, sí, Abraham, si encuentras 50 justos, yo detengo mi ira sobre Sodoma y Gomorra. Ve y búscalos. Y el Espíritu Santo de Dios me dijo, he traído a jubileo a Abrahames que estoy despertando su espíritu para interceder por el pecador, para interceder por sus familiares, para interceder por su esposo, su esposa, sus hijos, su familia. Pelea por lo que es tuyo, pelea por lo que Dios te ha dado. Dios está despertando, pero cuando el juicio viene sobre una nación, les tengo una noticia que tal vez no le va a caer muy bien. Cuando el juicio de Dios viene para la tierra, escuche lo que dice el libro de Primera de Pedro. Acompáñeme por favor a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Escucha bien lo que hoy voy a decir y por eso estoy creyendo. Y voy a orar y quiero que me ayude a orar para que este mensaje no sea interrumpido, no sea censurado por ninguna de las plataformas de las redes sociales. ¿Me está escuchando? Porque hoy hay palabra de Dios para usted. Hay palabra de Dios para los que me están viendo a través de las transmisiones. Hay palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Escuche cuando el juicio de Dios viene sobre la tierra. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo, dice la versión de la Biblia de las Américas, que el juicio comience por la casa de Dios. Y escuche esto. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Ya la humanidad llegó al punto clímax de su pecado. La contaminación de la corrupción que ha tocado las esferas más arriba, como los gobiernos y los gobernantes poseídos por principados, enajenados y cegados para implementar leyes de destrucción y tocar la inocencia de nuestras criaturas. Y el pecado ha llegado a sus máximos niveles, a tocar a personas tan inocentes como los niños. La humanidad ha llegado al punto clímax del pecado y Dios dijo, basta ya. Estoy harto del pecado de la humanidad. Y usted dirá, pero eso no es bíblico, pastor, lo encontramos en Génesis capítulo 6. Cuando dice la Biblia que Él vio a la tierra y dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Dios se cansó. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje, arrepiéntanse. Era un mensaje de llevar al pueblo al arrepentimiento antes de la venida del Hijo de los hombres.
Antes de que Cristo apareciera en el escenario, antes de que Jesús apareciera en el escenario, Dios levantó a un Juan el Bautista predicando y pregonando un mensaje de arrepentimiento. Y por eso Dios está despertando el corazón de muchos de ustedes. Y Dios va a llenar sus bocas. Y Dios va a llenar esa boca para que lo que salga de tu boca sea para arrepentimiento. Llevar las almas al arrepentimiento. Ya llegó el tiempo. Y Juan el Bautista predicaba: arrepiéntanse, generaciones de víboras. A Herodes le gritaba y le decía en su cara: Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Ese fue el hombre que abrió la brecha para que el mensaje de Jesús viniera. Un mensaje de arrepentimiento. Escúcheme bien. Dios está despertando a su pueblo. Dios está despertando a sus escogidos. Dios está despertando a las 5 vírgenes que han llenado sus lámparas con aceite y que están listas para escuchar órdenes de parte del novio. Dios los ha empezado a despertar porque el juicio viene. Y el juicio va a empezar por la casa de Dios. Y esto es espeluznante. Pero esto ya ha empezado a acontecer desde hace 2 años. Que se nos presenta una pandemia global. Una situación global. Escúcheme bien. Hubo una palabra de un profeta de Dios que yo le escuché. Antes de que viniera la pandemia, ese profeta de Dios trajo una palabra y nos las trajo a los pastores. Así que si hay pastores que me están viendo en este momento, quiero que escuchen esta palabra. La palabra de ese profeta era que venía un juicio de Dios que iba a empezar por la casa de Dios y que muchas iglesias chuecas, ministros chuecos, con enseñanzas chuecas, iban a desaparecer porque el juicio de Dios vendría a limpiar los chuecos que se había metido dentro de las congregaciones. Pastores chuecos, pastores enseñando doctrinas de demonio, blasfemos, burlándose de lo que es el verdadero mover del Espíritu Santo de Dios, de lo que Dios puede hacer transformando vidas. Pastores llenos de programas de entretenimiento para retener a la gente con entretenimiento. Óigame bien. Estas iglesias no tienen el mensaje de la verdad. A las almas no se les retiene con entretenimiento. A las almas se les retiene enseñándoles la verdad de Cristo. Porque cuando tú conoces la verdad te hace libre. La verdad os hará libre. Y lo que el pueblo necesita es la palabra de verdad que traiga libertad a esas mentes y a esos corazones opresos. Si va a aplaudir, aplauda más fuerte al que vive y reina por los siglos. Yo siento la gloria de Dios. Yo siento unción de Dios en este lugar. Yo siento la gloria de Dios. Y muchas iglesias cerraron. Se presta la pandemia. Y de pronto no hay entrada, no hay finanza. ¿Cómo pagamos los edificios? ¿Cómo pagamos los biles? Si se nos ha venido, la gente no quiere, se nos están muriendo los miembros. Óigame, pastores que antes se gloriaban en su fuerza, en su poder, terminaron divorciados. Se divorciaron. Muchos en el mundo. Porque el juicio de Dios empieza por su casa. Empieza por su casa. Lo que no viene de Dios y lo que no es de Dios jamás va a permanecer. ¿Me está escuchando? Lo que no es de Dios y lo que no viene de Dios no va a permanecer. Porque todo lo que lleva el sello de Dios, todo lo que lleva la aprobación de Dios o todo lo que lleva el respaldo de Dios, tiene la aprobación de Dios. Y si no hay crecimiento, y si no hay salvación, y si no se puede mantener un edificio, y si no hay respaldo de Dios, discúlpeme, pregúntese: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy predicando? ¿Qué estoy enseñando? Porque Dios no va a permitir que almas entren a ese lugar para ser contaminados con la basura que se predica desde los púlpitos. Dios no lo va a permitir. Y lo primero que Dios va a hacer es raer, quitar de en medio, porque el juicio, dice Pedro, empieza por su casa. Hombres que aparentan una cosa pero no lo son. Mujeres que aparentan una cosa pero no lo son. Personas que están sentadas aquí en este lugar que aparentan cristianos pero no lo son. Ojo, que el juicio de Dios empieza por su casa. ¿Por qué viene el juicio de Dios?
El juicio de Dios viene para exterminar con el pecado. El juicio de Dios viene para detener el pecado, porque ya Dios no lo soporta, está subiendo y está llegando ante su trono. Y un olor ingrato, ¿quién lo soporta? Y Dios en su trono recibiendo el olor ingrato de un pueblo que dice profesar ser su pueblo, pero no lo es. Dios no lo soporta y Dios va a tener que detener eso. Va a cerrar puertas de iglesia, van a desaparecer ministerios, van a desaparecer pastores, y usted no se asuste de eso. Asegúrese estar en el lugar correcto, donde Dios le esté hablando, donde la verdad se le esté predicando, para que usted sea libre de su mente, de su corazón, de su espíritu, y su alma sea salva. Tenga cuidado. El juicio de Dios empieza en casa. ¿Cuál era la condición? ¿Por qué tiene Dios que empezar con la casa? Acompáñenme por favor al libro de Isaías. A mí me deja asombrado cuál era la condición de la nación en aquel tiempo. ¿Por qué Dios tiene que traer juicio a su casa? ¿Por qué Dios tiene que empezar con la iglesia? Porque ¿cuál era la condición? ¿Cuál es la condición de la iglesia? ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel antes de que Dios trajera un juicio sobre aquella nación? ¿Cuál es la condición de la iglesia hoy antes de que Dios traiga su juicio sobre el mundo entero? Isaías capítulo 1 versículo 3. Vea la condición de la iglesia. Y me temo mucho tenerle que decir a usted que en la actualidad hay mucha iglesia y mucho pueblo de Dios con estas condiciones. Isaías capítulo 1 versículo 3. Por eso es que el juicio empieza en la casa. Pero Dios ha empezado a despertar Gedeones. ¿Dónde están? Dios ha empezado a despertar Déboras. ¿Dónde están esas Déboras? Dios ha empezado a despertar, aleluya, a Abraham. Dios ha empezado a levantar a Moisés. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos que dicen yo estoy listo, yo estoy listo, yo estoy listo? Voy a cerrar brechas. El buey conoce a su dueño. Escuche esto, suena casi hasta ofensivo lo que Dios nos dice a través de este versículo. Suena casi ofensivo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cuál es la condición de la iglesia actualmente? ¿Cuál es la condición de la iglesia hoy? No estoy hablando de cuando el profeta soltó esta palabra para el pueblo de Israel. Estoy hablando para la iglesia de hoy, para los que me están viendo a través de la transmisión, para los que están sentados en este auditorio. ¿Cuál es la condición? Dios los compara con un animal. Animal de carga, animal de trabajo, animal que solamente tienen razón para lo que fueron hechos, diseñados. Animal de carga, animal de trabajo. Y Dios compara a la nación. Dios compara a su pueblo con este animal. Lo compara así. Mire qué ofensivo suena esto, pero es una realidad. Dice, el buey conoce a su dueño. ¿Cómo es posible que este animal tenga mejor reconocimiento de la figura de su señor, de su dueño? ¿Y cómo es posible que el asno, animal carguero, conozca el camino a la casa de su Señor, de su amo? Pero la nación de Israel y el pueblo y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy vive en ignorancia. ¿Quién es tu Señor? Si yo hiciera una encuesta esta noche, hiciera dentro de la encuesta una pregunta clave para cada uno de ustedes, yo le preguntaría, ¿quién es tu amo? ¿Quién te gobierna? ¿Quién te manda a ti? ¿Quién está por encima de ti? ¿Quién es tu autoridad? ¿Qué me respondería usted? ¿Qué me diría usted que es su autoridad? Mi vieja me manda a mí. Yo hago todo lo que mi vieja me dice para no tener problemas. Happy wife, happy life. Eres demasiado emocional. Eres demasiado emocional. Eres demasiado sentimental. Si usted me dice, no, es que yo me tengo que dejar gobernar por mi patrón. Mi patrón me dice que yo tengo que hacer esto y ese es mi dueño, ese es mi señor. ¿Cómo es posible que un buey y un asno sepan de su señor, de su creador, y el pueblo de Dios que ha sido comprado y lavado con la sangre del cordero, del Hijo de Dios, no sepa quién es su señor? Ignorancia que te lleva a la arrogancia. Cuando tienes ignorancia y no sabes quién es tu amo, no sabes que Él es tu Señor. La Biblia dice en Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y nosotros que habitamos en ella. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Lo que Él diga se hace, lo que Él diga se obedece, lo que Él diga se somete. A lo que Él diga yo tengo que someterme. Él es mi amo, Él es mi Señor. Pero cuando soy ignorante,
Cuando yo no lo reconozco a Él, entonces me entra la arrogancia. ¿Cuál es la arrogancia? Yo no necesito a Dios. Yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito estar sentado ahí oyendo 3 palabras locas de ese predicador loco. Yo no necesito nada de eso. La ignorancia te llevará a tu arrogancia y tu arrogancia te llevará a tu muerte. Porque el pueblo que piensa que son autosuficientes, la gente que dice, como alguien que un día se sacó por ahí y adrede hice esto hoy. Sacó un rollo de billetes y me los tiró ahí y me dijo, mira, si tengo, valgo, y si no tengo, no valgo nada. Su amo y su señor es el dinero. Y cuando tu amo y tu señor es el dinero, la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra será eterna. Hoy puedo tener, mañana no tendré nada, pero si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si Él es mi Señor, si Él es mi amo, yo lo tengo todo, yo lo tengo todo. ¿Dónde están aquellos que creen que lo tienen todo en Él? ¡A su nombre! ¡Qué comparación la de Dios con su pueblo! Y hay mucho pueblo ignorante en la actualidad. Muchos líderes y pastores que ya perdieron ese principio de honrar a su Señor, honrar a su amo. Mucho pueblo que ya ni visita las iglesias. Mucha gente que no conoce. Dice que el asno conoce el caminito a la casa de su Señor. Pero hay mucho pueblo que dice que es de Dios y no sabe venir a la iglesia. Llevamos casi 3 años, 2 años en este lugar y todavía se pierde. ¿Y cómo es que se pierde? Pregúntese cuántas veces viene a la iglesia. Y el Señor está diciendo, un asno conoce más la casa de su Señor que tú, la casa de tu Señor. Esa es la condición de la iglesia hoy. Porque la iglesia ha caído en un estado de comodidad. La iglesia ha caído en un estado donde ahí quiero verla mejor. No voy a poder ir hoy a la iglesia porque no me pega mi regalada gana. Me quedo aquí en este sofá, voy a ver la transmisión. La transmisión no son para esos haraganes. Transmisiones para aquellos que de pronto pasando el dedito por ahí, ¡pum!, le entró este mensaje y Dios comenzó a tocarlo y el Espíritu Santo lo comienza a redarguir y el Espíritu Santo después lo trae como a muchos de ustedes que nos vieron ahí y hoy están sentados aquí. Fue el Espíritu Santo de Dios, para ti era hoy que estás acá, su nombre, gloria. Pero ¿cómo es posible que el Señor tenga que compararnos con un buey y con un asno y decirnos son más inteligentes que tú? Porque tú dices que eres algo. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. En Isaías capítulo 42, acompáñenme por favor, porque aún esto se pone todavía más triste. Isaías 42, versículo, quiero que lea, el versículo 22, 23, 24. Escucha esto. Escucha cuál es la condición, porque el juicio empezará en casa. Alguien dijo por ahí que se miras la casa de tu vecino arder por la tuya en remojo. Y esta palabra es para muchos de nosotros que de pronto el enemigo ha querido traernos debilidad espiritual. Esta palabra es para muchos de nosotros que hemos perdido fuerza espiritual. Estamos siendo débiles ante la verdad. Y el mundo sigue bajo esa contaminación de pecado. El mundo está avanzando con esa contaminación de pecado y cada vez se pone peor y el juicio de Dios viene. Y el Señor está queriéndonos librar a nosotros de ese juicio. Porque el libro de Salmos capítulo 1 dice que Dios conoce la senda de los buenos. Y la senda, el camino de los impíos jamás va a mantenerse, va a perecer. Entonces Dios no traerá juicio sobre los buenos y sobre los malos al mismo tiempo. Dios siempre libra a los buenos del juicio que Él trae. Y hoy Dios te está trayendo esta palabra para que te alinees. Toca al que esté ahí a tu lado y dile, alíñate. Porque viene juicio. Vamos, dígale esa segunda parte, viene juicio. Versículo 20, versículo 21, versículo 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob. ¿Por qué viene juicio? Que dice Pedro, empezará por la casa de Dios. Empezará aquí. Empezará con muchas iglesias y muchos pastores que no se han alineado. No se asuste usted de empezar a escuchar por ahí fulano cerró.
El pastor cayó en pecado, se fue con otra mujer, sutano aquí, sutano para allá, el músico, el ministro, los líderes se fueron, se rebelaron, la iglesia se cerró. No se asuste usted de esas cosas, porque el juicio de Dios empieza por su casa. No me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Esto hasta cierto punto, hermanos, pareciera irónico escuchar a Dios decir de que el pueblo se cansó de Él. ¿Sabes cuándo te cansas de Dios? Cuando tu ignorancia te ha llevado a una arrogancia. Te cansaste de mí, oh Israel. ¿Cómo es posible que nos cansemos de aquel que solo bien nos hace? Ya estoy cansado de ir a la iglesia. Ya estoy cansado de escuchar a ese pastor. Ya estoy cansado de diezmar. Ya estoy cansado de ofrendar. Ya estoy cansado de las horas que pasamos en esa iglesia. Y para los servidores que por ahí andan, ya estoy cansado de servir. Ya no quiero servir. Mientras Dios te sigue dando. Para empezar, el aire que respiramos, Él te lo da y gratis. Si Dios te cobrara por cada suspiro que das, estarías endeudado con Él. Pero ¿te cansas del que te da el aire para respirar? Hoy estás ahí sentado por la salud que Él te da. Tú tienes salud, bendito sea Dios, y hoy puedes caminar, y hoy puedes ver, y hoy puedes escuchar, gracias a su misericordia y a la sanidad en tu cuerpo. ¿Y cómo te vas a cansar del que te da la salud? No tengo tiempo para Dios. Estoy cansado de andar escuchando esas cosas. Ya no quiero. Te cansaste de mí, oh Israel. No me convocaste a mí. ¿Cómo es que somos más prontos para andar con el problema, hablando con la comadre, hablando con el compadre? A todo el mundo le contamos nuestros problemas, todo el mundo sabe. Allá vas con tu mamá, te quejas con tu mamá, esta vieja no me cocina, me trata mal, y al rato tu mamá está cargada con la vieja y tú estás a besos y abrazos. Buscas a los compañeros en el trabajo, buscas a la amiguis, mi bestie. Ya no lo aguanto, déjalo amiga. Amiguis, déjalo, no sirve para nada, déjalo. Buscas a quien sea, hablas con quien sea, menos con tu Creador. ¿Por qué en vez de andar con la lengua suelta? Porque algunos tienen una lengua tan larga que la arrastran, la tienen que subir en el carro y amarrarla porque está tan larga esa lengua. ¿Por qué no te cortas esa lengua y te vienes al altar y la usas para invocar el nombre de Dios, buscar su presencia y decirle: Señor, ayúdame que yo ya no puedo más, yo no lo puedo cambiar, yo no la puedo transformar, pero tú con el poder de tu Espíritu Santo, no hay nada imposible para Dios, nada imposible hay para Él. Tú lo puedes cambiar, tú lo puedes transformar, tú lo puedes hacer una persona nueva. Hazlo, Dios, hazlo. Y aquí en el altar invoca su nombre. ¿Por qué no haces eso? Pero ahí andas dando lástima. Y a veces ya ni das lástima, ya aburres con el mismo cuento, el mismo disco rayado. Ya déjate ese disco rayado y vente a buscar la presencia de Dios. Hubo retiro en esta iglesia. ¿Dónde estaban? Ahí andan llorando. ¿Y por qué no viniste a llorar al retiro? ¿Por qué no viniste a doblar tus rodillas aquí en la presencia de Dios? Pero allá anda haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque no me invocaste a mí. A mí no me invocas. Pero allá vas y lloras. Allá va con el patrón. Allá va con la patrona. Después de estarle contando tantas cosas, hasta te metes con él. Vení, mi chiquita, yo sí te voy a consolar. Vámonos a un hotel. Y allá va la bruta, meterse con el patrón. Porque no me invocas. No dijo Jesús: venga a mí el que esté trabajado y cargado, que yo le haré descansar. No dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas que tú no conoces. No dice eso la Biblia. Pero ¿por qué Dios tiene que decirle al pueblo y a la nación? Y Dios te lo está diciendo a ti, querida iglesia. Dios le está diciendo, Dios nos está hablando esta noche y nos está diciendo: viene un juicio, pero va a empezar por mi casa.
Corrige tu conducta. Deja de andar abriendo la bocota por allá y ven a abrirla aquí en mi presencia. Ven y búscame a mí. Ven y humíllate delante de mí, porque el que se humilla yo lo exalto, dice el Señor. ¿No me invocaste a mí? ¿Te cansaste de mí? ¿Te cansaste? ¿Y esos harapos que cargas encima, quién te los dio? Yo los compré. ¿Y de dónde vienen? Algodón. No se hacen allá en los surcos. No viene de la tierra. ¿Y quién hizo la tierra? Jehová. ¿De quién es la tierra? De Jehová. ¿De quién es el mundo? De Jehová. Y los que en él habitan son de él. Todo lo que tienes y todo lo que eres es de él. Pero nuestra ignorancia nos lleva a la arrogancia. Yo no necesito. Ya estoy harto. Ya estoy cansado. Versículo 23, no me trajiste a mí los animales de tu holocausto, ni a mí me honraste con tu sacrificio. Sino pusiste sobre mí, escucha esto, la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. No hay una ofrenda de alabanza para tu Señor. No hay una ofrenda de agradecimiento. Tus diezmos y tus ofrendas son tan miserables que $10, tú dices, es que ya en mi país $10 son como 1,000 pesos. Vete al Golden Corral a comer con esos $10. Somos tan miserables para darles a Dios. Nos cuesta un centavo. Y a veces porque ya venimos a la casa, hicimos 2 cositas aquí en la casa, ya diezmé, ¿qué diezmaste? Todos somos obligados a servir, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué me obliga a servir a Dios? Mi agradecimiento. Miserables en tus sacrificios, miserable en tu tiempo. ¿Cuánto ganas a la semana? ¿Cuánto ganas? ¿Y cuánto le das a Dios? Eres un ladrón y no te das cuenta de eso. Pero quieres que te bendiga más, quieres que te abra más puertas. El juicio empezará por la casa. Y de pronto Dios dice, no me sabes honrar, te voy a quitar el trabajo. No sabes honrarme, tú no sabes valorar lo bueno que yo he sido contigo. Entonces el juicio llega a la casa y después nos vemos sin las cosas que antes teníamos. Versículo 24, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. La iglesia de hoy es una iglesia malagradecida, ladrona. Le roba a Dios el tiempo. No viene a los servicios porque no tiene tiempo. No diezma y no ofrenda, es una ladrona. La iglesia de hoy roba descaradamente. Le roba a Dios. Y después que le roba, le trae todos sus problemas. Miserable para dar. Miserable para ofrendar. Miserable para diezmar. Pero aquí, Señor, dame. Señor, ya no aguanto. Señor, te pido. Señor, necesito. Señor, no tengo. Me cargaste con tus pecados. Pero un animalito no quisiste sacrificarme. Caña aromática no pudiste comprar. Un incienso, un ramito de flores para adornar mi casa, no pudiste traer. No pudiste comprar una bujía porque la viste fundida, pero no pudiste ni hacer eso por mi casa. Un rollo de papel higiénico no puedes comprar, te cuesta. Pero cuando se tratan de tus pecados y de tus maldades, me agobias. Me tienes cansado con tus problemas y no me das absolutamente nada. Por eso, el juicio que viene empieza en la casa. Así lo dijo Pedro.
el juicio empieza por mi casa. Termino. Porque Dios te presenta tu condición, porque así es la palabra. La palabra te confronta. La palabra te incomoda. Y qué bueno que estés incómoda ahí donde estás. Qué bueno que estés sintiendo que esto te está calando, porque la palabra es como espada de dos filos. Corta cuando entra y corta cuando sale, pero te puedo asegurar que te va a sanar, te puedo asegurar que te va a curar, la infección se va a ir y la sanidad de Dios va a venir a tu alma. Necesitamos ser sanos, necesitamos ser restaurados, y para eso Dios te hace este último llamado a ti y a los que me están viendo. Versículo 30 del capítulo 22 del libro de Ezequiel. Acuérdate que hay un juicio que viene de Dios sobre la tierra. Hay tantas ideas de conspiraciones por ahí, de que el gobierno ha creado una máquina especial con una bomba nuclear, que si tienes colores azules en tus techos y en tus carros no puede tocarte. Y eso es una conspiración de lo que pasó ahorita en Hawái. Bombas nucleares. Putin se sentó a hablar con Kim Jong-un y están platicando y hablando de la desgracia de Estados Unidos. Cómo a través de lo que le ha pasado a este tal Donald Trump, Estados Unidos ha revelado su verdadera cara de corrupción en el gobierno. Y Putin le está diciendo a Kim Jong, es impresionante lo que estos grandes hombres de esferas gubernamentales poderosas hablan y dicen. Y entre ellos lucen sus artillerías de armas, bombas nucleares, bombas atómicas, aviones especiales, jets especiales, avionetas especiales cargadas con armas. ¿No se dan cuenta que lo que están hablando es para la destrucción del hombre? Por ahí se filtró una noticia de este Joe Biden que dijo que viene una segunda pandemia. Ya no es pandemia, es plandemia. Es un plan estructurado por gente satánica detrás de ello, sacrificando cuerpos humanos. Doctores y enfermeros que perdieron la sensibilidad del voto que hicieron de no hacer perder una vida en un hospital, de salvar vidas, de ser los salvaguardadores de vidas. Y después de una pandemia tenerse que ver en una posición de decir a este sí, a este no, este que viva, este que muera, este que viva, este que muera. Han perdido la sensibilidad la gente del gremio de la medicina. ¿Qué del voto que hicieron de salvar vidas? La humanidad se ha corrompido. Desde los poderes más altos hasta la humanidad en servicios, trabajos sociales, está corrupto el mundo. Y por eso el juicio viene sobre esta tierra. Pero no traerá juicio Dios sin antes hablarle a su pueblo, hablarle a su iglesia, hablarte a ti que estás hoy aquí sentado. Y termino con este versículo. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí. Que se pusiesen en la brecha. ¿Para qué? A favor de la tierra. Para que yo no la destruyese. La fuerza más impetuosa, el poder más grande que existe en la tierra no son los gobiernos humanos, no son las bombas nucleares, es el poder de hombres y mujeres convertidos a un Jesús de Nazaret.
es el poder de una iglesia activa, de una iglesia despierta. El poder más grande en el mundo entero es el poder de la iglesia de Cristo. Si hay algo que puede detener la destrucción del mundo, si hay alguien que puede detener otra pandemia, si hay alguien que puede detener que el juicio de Dios caiga sobre esta tierra, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eres tú, soy yo, somos los que tenemos el poder más grande. Porque la Biblia dice, si se para un hombre sobre la brecha, si uno de mis hijos se para, yo me detengo, yo no traigo juicio, yo no destruyo la tierra. Busqué. Y esta palabra de buscar es una palabra que connota una urgencia, una dedicación. Busqué, me di el tiempo. ¿Por cuántas iglesias ha entrado Jesús? ¿Cuántos templos ha entrado buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha delante de Él? Busqué. Antes de que el juicio llegue, Él está buscando. Y su Espíritu Santo ha entrado y está aquí con nosotros. Y se está paseando por ahí donde tú estás sentado, buscando. Porque el Señor dice, viene juicio. Traigo juicio, pero estoy buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha delante de mí para que la tierra no sea destruida. La pregunta es, ¿será que habrán aquí? ¿Será que en este lugar Él va a encontrarlos? Yo no sé por cuántas iglesias ha pasado, yo no sé por cuántos templos Él ha entrado, no lo sé. Tampoco sé si ha encontrado, pero yo le oro a Dios que ahora que esté buscando en Jubileo, encuentre a más de uno, aunque sea, a más de una mujer que diga, yo me paro en la brecha. ¿Qué es una brecha? Una brecha es una abertura. Una brecha es algo que está abierto. Y eso abierto le da acceso a Satanás. Eso abierto le da permiso y licencia a Satanás para destruir al hombre, destruir a la humanidad. Y lo que está destruyendo al hombre es Satanás. La Biblia dice que Él vino para matar, robar y destruir. La brecha está abierta. Y Dios anda buscando hombres y mujeres que cierren esa brecha para que el hombre no se siga destruyendo. Una brecha abierta en tu familia es destrucción para tu hogar. Hay una brecha abierta. ¿Qué abre la brecha? El pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos divide de Dios. Cada vez que pecas, la brecha se va haciendo más grande y más grande. Y mientras más grande se hace la brecha, más espíritus y más demonios entran, porque la apertura es más grande, la abertura es más grande. Entonces de pronto estás sin fuerza, de pronto estás débil, de pronto ya no quieres orar, ya no quieres venir a la iglesia, porque la brecha es enorme. Tanta fuerza de espíritu y de demonios que han entrado por allí, con razón. Pero ¿qué anda buscando Dios? Anda buscando un hombre y a una mujer que digan, yo voy a cerrar esa brecha. Voy a cerrar la brecha de la ignorancia que me lleva a mi arrogancia. Voy a cerrar la brecha de la indiferencia que me aleja de Dios. Voy a cerrar la brecha de mi falta de amor por Dios que me lleva a mi falta de amor por mi prójimo. He dejado de amar a mi esposo, he dejado de amar a mi esposa porque dejaste de amar a Dios. Voy a cerrar esa brecha. Voy a cerrar esa brecha del pecado. El pecado me contamina, el pecado me corrompe. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Voy a cerrar la brecha del pecado. Voy a cerrar la brecha de la desobediencia. Soy demasiado desobediente, por más que me dicen, por más que escucho el mensaje, por más que me predican, por aquí me entra y por allá me sale. Voy a cerrar la brecha de la desobediencia. Me voy a parar delante de Dios y le voy a decir, heme aquí, empiezo a cerrar brecha. Voy a ser el hombre y la mujer que cerrará brechas.
Hay brechas abiertas en tu familia. ¿Y quién las cierra? ¿Quién las está cerrando? Buenos para irse por ahí de vagos y piensas que eso arreglará las cosas. Es que yo creo que lo que necesitamos es salir como familia, y vienes peor porque allá te peleaste, allá se dijeron 3 cosas, 4 cosas y vienes más bien herido. ¿Qué hiciste? ¿Cerraste la brecha? Las brechas no se cierran así, querido amigo. Querida amiga, las brechas no se cierran con unas vacacioncitas por ahí y ya todo se compone, ya mi matrimonio va a estar mejor. Vámonos de ahí, vámonos a Cancún, vámonos a Acapulco. Yo no tengo nada en contra de eso, no lo tome a mal, yo no tengo nada en contra de eso, pero no cuando estás en la condición deplorable espiritualmente a como estás, pensando que eso lo va a arreglar. Las cosas no se arreglan así. Ven al altar de Jehová y humíllate delante de Dios. Deja tu ignorancia, deja tu orgullo y humíllate delante de Dios. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Nada de lo que te has propuesto hacer te ha funcionado. Dime si te ha funcionado. ¿Te ha funcionado acaso? ¿Estás mejor hoy? ¿Por qué? La brecha sigue abierta y tú no te has parado firme en ella. Entonces las cosas solamente se van a ir poniendo de mal en peor. Es tiempo de cerrar brechas. Si el juicio de Dios va a empezar aquí en la casa, más vale que estemos listos para cuando venga. Más vale que estemos listos para cuando venga. Esta es una noche de un llamado de Dios para ti. Y busqué hombres, busqué mujeres que se parasen delante de mí en la brecha y no los hallé, para que yo no destruyera la tierra. Yo quiero creer con todo mi corazón la voz del Espíritu Santo que me habló mientras yo estaba allí. El Espíritu Santo me dijo: he traído a Jubileo, he traído a esta casa hombres y mujeres que han empezado a despertar su espíritu. He puesto hambre y sed mía en ellos por mí. Y yo lo creo así. Y lo voy a declarar así. Aquí en este lugar, en este auditorio, en estas sillas, sentados, están esos hombres y esas mujeres que se van a parar en la brecha y van a cerrar esas brechas. Si tú eres uno de ellos, ponte de pie. Dios nunca se equivoca cuando nos habla. Y Él sabe por qué nos habla. Y Dios no se equivocó